Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. Hola, mi nombre es Héctor Alejandro Rodríguez. El año pasado hice una pasantía financiada por Sapiencia y en las Amundos, en la cual pude estar en Alemania, en el Max Planck Institute, trabajando con una parte de mi proyecto. El proyecto del cual les voy a hablar hoy, o el tema del que les voy a hablar, es un análisis que se hace integrando diferentes ómicas para poder identificar un análisis o un problema específico en torno al banano. Con un hongo que lo ataca. Entonces, este hongo se llama Mycopharella fillensis, es un hongo que ataca el banano y causa un problema muy grande. Aquí en Colombia lo vivimos, cerca del 50% de los costos de la producción es para el control de este hongo, que causa una enfermedad que es llamada la cigatoca negra. Dentro de eso, pues hay diferentes problemas. Uno de esos es que se han perdido muchas de las moléculas, se ha perdido la resistencia, digamos, las cepas han adquirido mucha más resistencia a estas moléculas, y ese problema causa que los agricultores tengan que realizar muchas más aplicaciones para el control. Hay dos tipos, digamos, o dos tipos de variedades que se estudian actualmente. La mayoría de los bananos que nosotros consumimos, de los bananos que son exportados, todos tienen problemas de alta susceptibilidad a este hongo. Y hay ciertas variedades que son nativas, que tienen pepas que no son agradables, pues digamos, para comer, pero que logran ser resistentes. Entonces lo que nosotros empezamos a ver es que el hongo tenía un proceso en el cual durante los primeros días no se lograba ver nada, pero luego de 10 a 15 días empieza a mostrar síntomas, y ahí es cuando ya se producen los problemas en el cultivo. Entonces empezamos a estudiar y empezamos a darnos cuenta que esa fase en la cual no se veía nada, pues era una fase muy importante en las variedades resistentes, y que lograban identificar un tema de resistencia muy fuerte en esa fase. Sin embargo, no sabíamos qué era. Empezamos a pensar o a entender cómo es que las plantas logran defenderse, y pues hemos visto que hay diferentes microorganismos que tienen contacto con la célula, pero realmente no van a tener un impacto, no van a tener ninguna diferencia. Ni susceptibilidad ni resistencia, simplemente hay un contacto, pero no hay una relación. Hay algunos microorganismos que sí logran pasar esas barreras y logran dar toda una respuesta de susceptibilidad, y la planta finalmente se va a enfermar y va a morir si no se hace nada. Hay otras plantas que logran ser resistentes, logran identificar las moléculas de esos microorganismos y empiezan a expresar no una señal, sino muchas señales conjuntas que a la final son las que van a dar un resultado de resistencia en este caso. Entonces nosotros lo que nos propusimos fue entender cuál era la diferencia entre esas variedades susceptibles y las variedades resistentes, y entender realmente qué es lo que podemos hacer si sabemos cómo funciona la enfermedad. Entonces empezamos a trabajar esto desde hace mucho tiempo en nuestros grupos de investigación, y a identificar cómo era que empezaba a suceder esa resistencia. Se han realizado diferentes experimentos, pero ya estos últimos nosotros nos centramos en dos técnicas ómicas, que es transcriptómica y metabolómica. Y a partir de ahí tomamos diferentes tiempos después de la inoculación con el hongo. A partir de ahí tomamos muestras y planteamos estos experimentos. Entonces, ¿qué obtuvimos como resultado? Lo primero fue visualizar todo el problema, toda la enfermedad, y nos dimos cuenta que la variedad resistente daba una respuesta mucho más rápida, cerca de 6 días, pero que se mantenía la respuesta, o sea, que los síntomas no seguían creciendo. Mientras que la variedad susceptible, esos síntomas se demoraban muchos más días, se empezaban a ver a los 10, 13 o 15 días las primeras cosas, pero a partir de ahí seguía avanzando hasta que la hoja finalmente era totalmente colonizada. Entonces empezamos a ver histológicamente cómo era la reacción, cómo era que funcionaba todo, y también empezamos a encontrar estructuras o ver morfológicamente cómo funcionaba. A partir de ahí también todo el crecimiento, en qué momento se daba el contacto, la penetración del hongo y toda la enfermedad y colonización de la planta dentro.
A partir con esa información y con todo eso que teníamos, entonces ya empezamos a generar hipótesis, a generar preguntas de ver realmente qué genes y qué metabolitos eran los que se expresaban. Con esto empezamos a ver todos los genes y vimos que había una diferencia en las respuestas, que en Calcuta 4, que era la resistente, se obtenía una gran cantidad de genes relacionados, mientras que en Williams, que era la susceptible, eran muy pocas las respuestas. Es como si la planta no lograra identificar o no lograra ver qué le está pasando. Entonces, con esto sacamos diferentes genes candidatos, genes que pueden servir para tener una idea de ver qué es lo que está pasando o entender qué pasa en la resistente y no en la susceptible. Finalmente, toda la parte que nosotros hicimos en Alemania fue identificar los metabolitos, o ya qué es lo que la planta está expresando para defenderse. Y dentro de eso, pues nosotros no sabíamos qué era lo que estábamos buscando, entonces hicimos dos técnicas, una que se llama resonancia magnética nuclear y otra que es UPLC masas. Dentro de eso vimos que Williams, otra vez de nuevo la susceptible, no tenía una diferencia en los primeros tiempos, no se da cuenta que el hongo está colonizando, pero que la resistente sí se da cuenta y empieza a sacar un montón de sustancias que hacen que esa respuesta y que esa resistencia sea efectiva. Entonces nosotros lo que hicimos fue empezar a identificar cada uno de los compuestos metabólicos que estaban ahí presentes en esas muestras y logramos identificar diferentes compuestos que son muy importantes para la resistencia. Eso fue por resonancia magnética nuclear, y por UPLC encontramos un montón también de metabolitos que hemos empezado a clasificar dentro del metabolismo primario, metabolismo secundario, y también vimos que también en este caso pasaba lo mismo, que la planta durante los primeros días no mostraba una diferencia en la susceptible, mientras que en la resistente sí se estaba viendo. Entonces hicimos ya análisis mucho más dirigidos, empezamos a ver rutas metabólicas, puntualmente qué metabolitos son los que se están expresando en torno a las hormonas, y con esto uno puede hacer una reconstrucción total de todos los metabolitos y de todo lo que está pasando en la planta, y poder uno identificar puntos claves o momentos claves en los cuales realmente la resistencia se está dando. Empezar a mirar tipos de hormonas y cómo funcionan, diferentes compuestos específicos que pueden servir para la resistencia, que pueden ser futuras moléculas a ser tenidas en cuenta, y lo más importante es generar todo un modelo de resistencia que permite entender la enfermedad y que puede permitir que a futuro los agricultores, no solamente de Colombia sino de todo el mundo, puedan tener alternativas que pueden ser muy funcionales, que pueden ser mucho más económicas y que pueden tener un muy buen resultado. Esto lo hemos hecho entre diferentes grupos que hemos estado trabajando en colaboración, no solamente en financiación del proyecto, sino también en respaldo de asesorías. Y pues por último agradecer al grupo del Max Planck Institute, que fue el que me aceptó para la pasantía, y el grupo acá en Medellín de biotecnología vegetal, que es en el que he realizado todos los trabajos, y por último pues a Sapienza por financiarme y permitirme desplazarme a Alemania. Muchas gracias. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.